Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Milal Jami'. Antes de todo, queremos dar las gracias al Señor por este gran regalo, inmenso regalo de un nuevo pontífice, de Papa León. Rezamos por él y claramente nos sentimos muy unidos a él en su misión en favor de cada uno de nosotros, de la Iglesia Universal y también de cada hombre. Hoy seguimos con nuestros episodios recorriendo, como estamos haciendo, los evangelios. Estamos intentando hacer un trabajo bastante largo. Evidentemente no me voy a detener en todos los episodios de la vida de Cristo, sería imposible, porque evidentemente también esto no es un comentario de todos los evangelios, sino que nos estamos deteniendo en acontecimientos paradigmáticos. Y hoy estamos siguiendo cronológicamente, en la medida de lo posible, la vida de Cristo y su ministerio público, y quiero tratar de la apertura del Mesías, de Jesucristo, a los gentiles, quiere decir a los paganos, porque la vez pasada tratamos de la disputa con los fariseos y los escribas que vinieron de Jerusalén a Galilea, e inmediatamente después, en el Evangelio, Jesús se abre a los gentiles, a las naciones, a los paganos, que quiere decir a los que no eran judíos, como decimos en hebreo, a los goim. Y Jesús es el hombre totalmente abierto durante toda su existencia y luego eminentemente en su pasión. Su costado abierto es la culminación de esta apertura total de Jesucristo al otro, a todo hombre de toda raza y de toda religión. Por eso Jesucristo es el hombre totalmente abierto, totalmente para los demás. Jesucristo dio su vida por todos, es el hombre verdaderamente abierto. Su existencia es una existencia para el otro, totalmente abierta. Y hoy veremos precisamente, o intentaremos profundizar en esta característica, es decir, la apertura a los gentiles, que ya comenzó con Jesucristo. La apertura a los gentiles, o como decimos en latín, ad gentes, es de hecho un elemento que caracterizó históricamente la predicación de Jesús. Es cierto que él se dirigió primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el ministerio de Jesús es ante de todo ad judeos, es decir, hacia los judíos. Pero sin embargo, está siempre ligado a la misión ad gentes.
y viceversa, así debe ser en la Iglesia que continúa la obra de Cristo en la historia. O sea, seguir esta misión a gentes, pero siempre teniendo un amor especial, particular, a los judíos. En la tradición bíblica y judía, el Mesías de Israel está llamado ante todo a reunir a las tribus dispersas de Israel y a reconstruir el templo. Dedicamos un episodio entero a este tema titulado Visiones del exilio en tiempos de Jesús. El siervo del Señor en Isaías está llamado a ser la luz de las naciones, lumen gentium, la luz de las naciones o de los gentiles. El Mesías de Israel debe cumplir la promesa hecha a Abraham desde el principio, es decir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces el pueblo judío está llamado tras las huellas de su padre Abraham, como dicen los judíos, Abraham Avinu, a convertirse en una bendición, una berajá, decimos en hebreo, para todas las naciones. Y este es precisamente el papel, la misión del pueblo judío, entonces del culmen del pueblo judío, que es el Mesías, que es la culminación o la flor por excelencia de todo el pueblo judío. La elección de Israel por Dios, de parte de Dios, es pues una gracia que está en vista de un servicio, el servicio al mundo, la misión a todas las naciones. Esto quiero subrayarlo porque la apertura de Jesús a los gentiles no es una invención de la iglesia primitiva o de los evangelistas. No fueron primariamente Pedro y Pablo, claro. San Pablo es llamado el apóstol de los gentiles por excelencia, pero no fueron solo ellos los que se abrieron a los gentiles. Ciertamente esto fue por inspiración del Espíritu Santo, que lo hicieron los apóstoles, pero esto se remonta a Jesús, a su historia. Así que no es casualidad que Jesús vaya a territorio pagano después de la disputa con los fariseos y escribas judíos que venían de Jerusalén, como dije antes. Así que después de la discusión con la flor innata del judaísmo de la época, es una disputa que se convierte en un verdadero enfrentamiento sobre el concepto de pureza, como vimos en los últimos dos episodios. El Evangelio de Mateo dice incluso que Jesús se retiró. Se emplea el verbo griego anachoreo, que es el mismo verbo del que procede la palabra anacoreta, o sea, monje, un hombre solitario. Es decir, después de esta disputa sobre la pureza con el pueblo judío, Jesús se retira a territorios paganos. Dice el Evangelio de Mateo, Mateo 15, 21, se retiró al territorio de Tiro y Sidón. Y son los Evangelios de Mateo y Marcos los que relatan la visita de Jesús a estos territorios de Tiro y Sidón, cuyos habitantes eran predominantemente paganos, y esto es muy significativo. Es muy significativo que esta visita a territorio pagano tenga lugar entre las dos multiplicaciones de los panes, tanto en Mateo como en Marcos. La primera multiplicación de los panes y los peces, de la que hablamos en un episodio, la realiza Jesús en territorio judío, para los judíos. De hecho, avanzan 12 bolsas de piezas, que son símbolo de las 12 tribus de Israel. La segunda multiplicación de los panes, en cambio, la realiza Jesús en la parte oriental del lago, habitada principalmente por paganos. Y de hecho avanzan 7 bolsas de piezas, siendo 7 el símbolo de los paganos, 7 o 70, o sea, el símbolo de los paganos, de los gentiles, de las 7 naciones paganas que vivían en Canaán en la época de la llegada de los israelitas desde Egipto a la tierra prometida, o 70, las 70 naciones mencionadas en Génesis capítulo 10. Quisiera señalar aquí, y esto también porque en mi opinión no se trata
de una duplicación, como han especulado algunos exegetas, porque algunos dicen que no es posible que Jesús realizara dos multiplicaciones de los panes y los peces, por lo que en realidad los evangelistas Mateo y Marcos habrían duplicado esta multiplicación, que es única en Juan y Lucas, que no relata la multiplicación de los panes y los peces más allá del Jordán, en la parte oriental del lago de Galilea. Yo pienso que en realidad no es así, porque hay un sentido. O sea, la primera multiplicación de los panes es para los judíos, la segunda es para los paganos. Y entonces, entre la primera y la segunda multiplicación de los panes, hecha para los paganos, o hecha en territorio pagano, está la visita de Jesucristo a territorios paganos. Y esto para mí es fundamental, porque hay que prestar mucha atención a los movimientos de Jesús. Hay una geografía de la salvación a la que hay que prestar atención. Con razón se suele destacar la historia de la salvación, pero no siempre se le ha dado el peso que merece a la geografía de la salvación. Proclamamos pues el Evangelio de Marcos, al que me referiré en este episodio. Y digo de entrada, sin embargo, que el evangelista Marcos narra tres acontecimientos en territorio pagano. Primero, la curación de la hija de una mujer sirofenicia. Segundo, la curación de un sordo mudo que se realiza en pleno territorio de la Decápolis, por tanto en territorio pagano. Y luego, tercero, como ya he dicho, la segunda multiplicación de los panes y los peces. Así podemos proclamar el Evangelio, sobre el que me detendré especialmente en estos dos episodios, esto y también el siguiente. He elegido este evangelio ya que no puedo detenerme en todos los episodios o todos los acontecimientos narrados por los evangelistas. He elegido proclamar el evangelio de Marcos, pero Mateo también recoge la narración de este mismo acontecimiento con algunas diferencias significativas a las que me referiré. Entonces voy a proclamar el evangelio de Marcos, capítulo 7. Salió de allí y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Una mujer cuya hija pequeña estaba poseída por un espíritu inmundo, en cuanto supo de él, fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer hablaba griego y era de origen sirofenicio. Le rogó que expulsara al demonio de su hija. Él le respondió: «Deja que se sacien primero los niños, porque no es bueno tomar el pan de los niños y echárselo a los perritos». Pero ella le respondió: «Señor, hasta los perritos que están debajo de la mesa comen las migajas de los niños». Entonces él le dijo: «Por esta palabra tuya vete, el demonio ha salido de tu hija». Cuando volvió a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, y el demonio se había ido. Como ya he dicho, los evangelios de Mateo y Marcos relatan este mismo episodio de la curación de la hija de la mujer sirofenicia. El evangelio de Marcos comienza así: Jesús se levantó de allí y se fue a los confines de Tiro. Literalmente dice los confines, y se utiliza el verbo anistemi, que significa levantarse, se levantó de allí. Pero también significa resucitar, es el verbo de la resurrección, es muy significativo, es como si Jesús se levantara de esta disputa de los escribas y fariseos judíos, lleno de su poder, ciertamente lleno de poder divino, y se va a los territorios paganos. Hay que prestar mucha atención y cuidado, como he dicho, a los datos geográficos. Hoy en día Tiro se llama en árabe Sur, es una ciudad de la costa mediterránea situada en el actual Líbano, por lo que parece muy alejada del lago de Galilea debido al dramático cierre de las fronteras entre Israel y el Líbano, pero en realidad no es así. Basta pensar que Tiro está a solo 55 kilómetros de Cafarnaúm en línea recta, y se puede comparar con la distancia a Jerusalén, que es de nada menos que 180 kilómetros del lago, por lo que la distancia entre Cafarnaúm y Tiro es ciertamente menor, por lo que es solo una caminata de 2 días.
Esto explica, entre otras cosas, lo que narra el Evangelio de Marcos al capítulo 3, cuando dice que una gran multitud, al oír lo que hacía Jesús, acudió a él desde diversas regiones, e incluso menciona los territorios de Tiro y Sidón, donde ciertamente también vivían judíos. Es decir, eran territorios paganos, pero sabemos por diversas fuentes que había varios judíos en estos territorios. Incluso en Tiro había una colonia judía, por lo que seguramente los primeros en acudir a Jesús fueron los judíos que venían de las zonas de Tiro y Sidón. Así pues, dada la proximidad de Tiro al lago de Galilea y dada la presencia judía en Tiro y Sidón, la fama de Jesús, gracias a los judíos que habían acudido a ver a aquel rabino, se extendía a los territorios también de Tiro y Sidón. No olvidemos que Tiro formaba parte de la tierra prometida, según el libro de Josué, a la tierra prometida perteneciente a la tribu de Aser o Asher en hebreo. Josefo Flavio, el gran historiador, de los tiempos de Jesús, considera incluso que Tiro es la parte más septentrional de Galilea, por lo que Josefo Flavio vincula Tiro a la región de Galilea. Tiro, una muy antigua y gloriosa ciudad fenicia, fue casi siempre una ciudad portuaria muy bien defendida y muy próspera, gracias a los numerosos intercambios comerciales en el mar Mediterráneo. Por cierto, el pueblo fenicio tenía un enorme comercio y por lo tanto, como sabemos también por la Biblia, grandes riquezas fluían hacia Tiro. Por la Biblia también sabemos que el rey de Tiro ayudó en la construcción del primer templo de Jerusalén. El reinado de Salomón se extendió hasta los territorios de Tiro y Sidón, por lo que también hubo una alianza con el rey de Tiro llamado Hiram, y este rey, en un intercambio comercial, proporcionó la famosa madera de los cedros del Líbano para el primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Tiro es una ciudad tan gloriosa como que sabemos por fuentes clásicas que Cartago, una ciudad muy importante de la antigüedad, fue fundada desde Tiro. Según la leyenda, algunos también piensan que quizás algunos judíos estuvieron entre los fundadores. Hay algunos también estudios al respecto, pero no me largo en esto. Sin embargo, a pesar de este antiguo pacto entre Salomón y Hiram, rey de Tiro, la rica y orgullosa ciudad de Tiro es objeto de muchos oráculos por parte de los profetas, hasta el punto de convertirse en los profetas en símbolo de la ciudad que se opone a Dios. Y me gustaría citar aquí una profecía de Ezequiel que así lo dice en su oráculo contra Tiro. Escúchenla porque es importante como trasfondo de este evangelio que ahora vamos, si podemos, a profundizar, de este evangelio sobre el encuentro entre la mujer sirofenicia y Jesús. Entonces dice el profeta Ezequiel: hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, habla al príncipe de Tiro. Así dice el Señor Dios: ¿por qué te has ensoberbecido y has dicho, soy un Dios, me siento sobre un trono divino en medio de los mares? Siendo así que eres un hombre y no un Dios, has hecho tu corazón como el de Dios. En esta profecía, que es impresionante, se pone de relieve el gran orgullo del rey de Tiro y de la ciudad de Tiro. O sea, el rey de Tiro, es lo que nos pasa algunas veces, quiso erigirse en Dios, hizo su corazón como el de Dios. Esta profecía, como veremos dentro de un momento, contrasta con la gran humildad de la mujer pagana sirofenicia que vive precisamente en los territorios de Tiro. Además, Josefo Flavio, en una de sus obras menores, llamada Contra Apionem, informa de que en tiempos de Jesús los habitantes de Tiro mostraban una gran hostilidad contra los judíos. Cabe suponer que esta hostilidad era mutua. Así que Jesús llega a las fronteras de Tiro. Y es interesante lo que dice el evangelista Marcos. Jesús entró en una casa. En el Evangelio de Marcos la casa es muy importante. Ahora no puedo alargarme en esto, pero si quieren escrutar esta palabra en Marcos es muy importante. Jesús entró en una casa,
Lo digo porque, claro, la primitiva iglesia no se reunía en iglesias, sino en casas, en la Domus Ecclesiae. Esto, la casa es muy importante, es la intimidad con Jesucristo, es el primer lugar de la comunidad cristiana, de la liturgia cristiana. Jesús entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no podía permanecer escondido. Es muy interesante que Jesús en esta tierra pagana, si se puede decir así, juegue al escondite, se esconde. ¿Por qué se esconde? Esto sin duda está relacionado con el llamado secreto mesiánico, típico del Evangelio de Marcos, en el que Jesús a menudo instruye a sus interlocutores para que no cuenten por ahí los milagros que habían presenciado, porque aún no había llegado el momento de su revelación total, o más bien, Jesús no quería que se malinterpretara su identidad mesiánica. De esto hablamos en un episodio cuando traté de las diversas concepciones del Mesías en tiempo de Jesús y respecto también a su identidad mesiánica. Es decir, el concepto de Mesías podía ser fácilmente malinterpretado, como hoy también, como en nuestra vida, Y Jesús no quería eso, no quería mostrarse como un Mesías triunfante. Pero esto es verdad, pero puede haber también otra razón. Porque Jesús ya había ordenado a sus discípulos, cuando los envió en misión, que no fueran entre los gentiles. Si queremos ir más en profundidad, el amado del Cantar de los Cantares también juega al escondite, como tantas veces ocurre en nuestra vida. Jesús algunas veces se esconde, por así decirlo, como el amado del Cantar de los Cantares. Lo buscamos y no lo encontramos, pero la fe de esta mujer lo encuentra. También nosotros estamos llamados a buscar a Jesús, a anhelar a su rostro, a descubrir al Jesús escondido. La mujer, esta mujer pagana, encuentra al Dios escondido, Deus absconditus, del que habla el Antiguo Testamento. El libro de Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres un Dios misterioso. Es una frase maravillosa en hebreo. Achen ata el mistater Elohe Israel Moshiach. Verdaderamente tú eres un Dios misterioso, pero se puede traducir en hebreo más: verdaderamente tú eres un Dios que se esconde continuamente, un Dios que es siempre en el misterio, un Dios oculto, Dios de Israel, Salvador, un Dios que se esconde perpetuamente. Así que Jesús no podía quedarse escondido. Y esta mujer no lo deja solo. Vamos a ver que esta es una mujer con mucha garra, es una mujer que no se rinde, también es una mujer de genio. Para Mateo esta mujer era cananea. Él utiliza este adjetivo, es una clara referencia a que esta mujer es pagana. Se refiere a las naciones paganas cananeas que eran idólatras. Marcos, en cambio, la caracteriza con otros dos adjetivos. Dice que era griega, pero esto no es suficiente, porque sabemos que también había judíos, griegos o helenistas. Literalmente Marcos dice que era helénica, es decir, helenista, pero añade de raza sirofenicia, para subrayar que era pagana. En el Evangelio este término griego traducido como... O sea, este término griego que quiere decir sirofenicia es un apax legomenon, es decir, un término que se utiliza, emplea una sola vez. Y esta expresión ya no aparece en la Biblia, solo en este texto del Evangelio de Marcos, y se encuentra en cambio en los clásicos sirofenicios en latín para indicar o bien una usurera o bien una mujer de mala reputación. Y algunos exégetas señalan de hecho que esta mujer no era quizás una mujer muy recomendable también.
Debemos detenernos más bien en el hecho de que Mateo y Marcos subrayan conjuntamente que se trata de una mujer pagana. Esto se subraya fuertemente. No tanto su valor moral, sino el hecho de que no es una mujer judía, sino que es una mujer pagana. Ciertamente esta mujer hablaba griego, con toda la probabilidad de Jesús también hablaba griego, además de arameo, por supuesto. También sabía hebreo, pero el arameo era su lengua materna común. Pero en tiempos de Jesús se hablaba griego, era la lengua koiné, o sea, la lengua común, un poco como el inglés de hoy. El hecho de que el encuentro se produjera en la casa es muy fuerte para la mentalidad judía. Porque los judíos no entran en casa de paganos, los judíos religiosos. Y aunque esta casa estaba en territorio pagano, aquí está una mujer pagana entrando en la casa para encontrar a un rabino judío en la casa donde estaba Jesús. Un judío junto con otros judíos, porque estaba con sus discípulos, pero es impresionante. Se encuentran en una casa, están en la misma casa. Jesús, el Mesías de Israel, y la luz, la gloria de su pueblo Israel, y la luz para iluminar a todas las naciones, a los gentiles. Ahora, esta mujer pagana está en la misma casa con los judíos, con el pueblo judío, las 12 tribus de Israel, porque son los 12 apóstoles, y Jesucristo mismo, el Salvador. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos a rezar con un canto maravilloso, que es un canto profético, retomado por los profetas: os tomaré de entre las naciones. Y ya lo dicen los profetas, ya en los profetas, como en otros libros de la Escritura, hay una apertura a los paganos. El Señor toma Israel de entre todas las naciones, pero también toma entre las naciones, y esto es claro en algunos profetas, por ejemplo, como en la última parte de Isaías, también de las naciones va a elegir. Nosotros somos los que han entrado en esta alianza, que a través del Mesías han podido acoger la salvación en su propia casa. Entonces vamos a rezar con este canto. Os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos, os rociaré con agua pura y yo os purificaré. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los pueblos, os rociaré. Entonces, tanto Marcos como Mateo señalan que esta mujer pagana en el territorio de Tiro se arroja a los pies de Jesús y se postra ante él. Este encuentro está misteriosamente prefigurado en el Salmo 45, donde hay un versículo de difícil interpretación sobre el que obviamente no puedo detenerme demasiado, pero me gustaría señalarlo. El Salmo dice así, Salmo 45, 11, dice aquí en griego:
שמעי בת אוראי, והתי אוזנך ושכי עמך ובית אביך, ויטב המלך יפייך, כי הוא אדונייך, והשתחווי לו. Voy a traducir claramente. Dice: escucha, hija, mira, presta oído, olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre. El rey se complacerá en tu belleza. Él es tu Señor. Prepárate o póstrate antes de él. Aquí está la postración. Habla de una hija, de una mujer. Dice: olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Invita a esta mujer a postrarse ante el rey. Y después hay un versículo muy misterioso y muy difícil de traducir, en el mismo Salmo 45, versículo 12, una expresión que dice así: Ubat tzor bemincha panaich yechalu ashiream. Hija de Tiro con una ofrenda, literalmente lo voy a traducir: hija de Tiro con una ofrenda, tu rostro buscarán los ricos del pueblo. Muchas veces en nuestro salterio este versículo se interpreta también de otra manera. Normalmente se interpreta así: el rey se complacerá en tu belleza, él es tu señor, póstrate antes de él, de Tiro vienen trayendo regalos. Se busca una paráfrasis para dar sentido a esta expresión y dice: de Tiro vienen trayendo regalos, trayendo ofrendas. Pero en realidad, literalmente, el Salmo en hebreo dice: hija de Tiro con una ofrenda. Y San Agustín y otros padres también relacionan este versículo con la mujer cananea que es hija de Tiro y que lleva su ofrenda al rey, se postra ante él, ¿no? Hemos escuchado en este evangelio. Y como veremos, ¿cuál es su ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda de la Bat Tzor, de la hija de Tiro? La fe, una fe sin exigencia. Es maravillosa la fe de esta mujer. Lo veremos dentro de un momento, porque evidentemente es una palabra también para nosotros, pero es una palabra que, como toda palabra de la Escritura, tiene que ser profundizada. Yo lo que puedo, soy un pobrecito, intento hacer un servicio, ayudar, pero en esta transmisión queremos ir a las fuentes de nuestra fe en Tierra Santa y tratamos de entrar lo más posible en los pliegues de ese evangelio, en el contexto geográfico, contexto social y religioso, en el ambiente judío sobre todo y también griego, para luego ir al mensaje, a lo que hay más allá del versículo, como decía el gran filósofo judío Emmanuel Levinas, au-delà du verset, más allá del versículo, a lo que, o mejor, a lo que hay dentro, escondido, hay un tesoro, lo que hay dentro del versículo en profundidad, en la medida de lo posible, sabiendo que luego es el Espíritu Santo el que nos inspira a cada uno y sella esta palabra en nuestro corazón. Pero en la medida de lo posible intentamos desenterrar este tesoro y desenterrar a este Dios escondido como Jesús. Hay una frase misteriosa en este evangelio, porque Él quiso permanecer escondido y nosotros buscamos el rostro de Dios que está escondido, pero que quiere revelarse a nosotros, que quiere tal vez esconderse para que lo anhelemos con más fuerza y podamos gozar verdaderamente de su maravillosa presencia y de su amor infinito. Entonces esta hija de Tiro, como dice el Salmo, se postra, va ante el rey y trae su ofrenda, por así decirlo. Hemos visto este versículo misterioso. La belleza de la Escritura es que hay enigmas, hay misterios, precisamente para que nuestra búsqueda sea estimulada, como dice muy bien un gran padre de la Iglesia, Ciro, San Efrén, el sirio. Esta mujer va a Jesús a su casa, piensa y reza, e implora a Jesús que cure a su hija que estaba atormentada por un espíritu impuro. Vuelve la impureza otra vez, un espíritu impuro, vuelve la impureza que fue objeto de la disputa entre Jesús y los fariseos, de lo que hemos hablado en los 2 episodios previos. En Mateo los discípulos le piden a Jesús que la despida porque estaba gritando. Mateo no sitúa esta escena en una casa, o en todo caso no queda claro si es una casa. Mientras que Marcos especifica el lugar. Además, Jesús en Mateo dice una frase muy importante: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Es decir, inicialmente Jesús niega el milagro a la mujer, respondiendo con esta frase, que puede molestar o también tal vez escandalizar. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, le dice Jesús a esta mujer, yo no he venido para ti. Entonces, ¿es una frase racista, nacionalista? No. Es una frase que está en consonancia con todas las escrituras. Dios ha elegido un pueblo. La salvación, como dice el Evangelio de Juan al capítulo 4, viene de los judíos. A algunos les molesta esto, pero es lo que dice Jesucristo. Hay que aceptar, o sea, no aceptar, hay que acoger todo el Evangelio, no solamente lo que nos gusta. La salvación viene de los judíos. Ha-Yeshua, la salvación viene de los judíos. Yeshua, Jesús, que es, o sea, viene de la misma raíz del término salvación, Yeshua. La salvación, Yeshua, Jesús, Yeshua, viene de los judíos. Como lo dice Jesús a la samaritana. Y solo a través del pueblo judío, solo a través del pueblo elegido, iluminará a Dios a los gentiles. Y aquí quiero decir una cosa, porque en los evangelios de Marcos y de Mateo, Jesús responde a la mujer con una frase aún más dura, que dice literalmente, lo traduzco del griego, dejad que los niños se sacien primero. O sea, vuelve al tema de la saciedad. Esto es importante porque es un vínculo con la primera multiplicación de los panes que precede, como hemos dicho, y con la segunda multiplicación de los panes que sigue. Y con el hecho entonces de que después de la segunda multiplicación de los panes los apóstoles se olvidan del pan. Entonces este término saciedad vuelve aquí otra vez y dice Jesús, que se sacien primero los niños. No es bueno tomar el pan de los niños y echárselo a los perritos. Aquí se traduce algunas veces no está bien. Pero en realidad literalmente sería no está bien coger el pan de los niños y echárselo a los perros. No es conveniente. O echárselo a los perritos. Este término es muy discutido porque en griego no sería literalmente un diminutivo del término perro, sino que indicaría perros domésticos. Es interesante porque Jesús está en la casa y Jesús utiliza este término indicando perros domésticos, no perros salvajes. Algunos dicen que Jesús usa este término para suavizar la frase, pero de hecho hay poco que suavizar aquí. La frase sigue siendo muy fuerte, por supuesto. O sea, la frase puede ser considerada un insulto. Que sean perros o perritos es la misma historia, la misma cosa, es un insulto. Y es interesante que esta frase de Jesús se sitúe en un contexto judío, porque el término hebreo ben, que significa hijo, y el término hebreo kelev, que significa perro, tienen la misma gematría. ¿Qué es la gematría? Es el valor numérico asociado a las palabras del alfabeto hebreo. Por lo que en hebreo estas dos palabras tienen el mismo valor numérico. Estas son interpretaciones que los rabinos han estado haciendo desde tiempos antiguos, tan lejos como los tiempos del Antiguo Testamento, y así los rabinos muchas veces establecieron la misma interpretación o similitud basada en el mismo valor numérico de estas dos palabras. En este caso, la palabra hijo y la palabra perro en hebreo tienen el mismo valor numérico, a saber, 52. Quizá sea una coincidencia, quizá no. De hecho, conocemos al menos otro caso en el que Jesús utiliza este fino procedimiento hermenéutico de interpretación. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan se equipara a sí mismo, Jesús se equipara a sí mismo con la serpiente del desierto. En hebreo, la palabra Mesías, es decir, Mashiach, y la palabra serpiente, Nahash, tienen el mismo valor numérico. Y es interesante que Jesús haga una interpretación sobre esto, diciendo una frase maravillosa, en Juan 3:14, como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías.
Sin embargo, si profundizamos más, tenemos que decir que la mentalidad semítica tiene mayoritariamente una visión negativa del perro, o mejor, una visión negativa de la palabra atribuida al hombre. Pero podemos decir una visión negativa del perro. Ojo que no siempre es así, pero el perro se considera a menudo un animal impuro por varias razones. También porque a menudo roe huesos, que pueden ser huesos de muertos, también que son huesos muertos y son impuros para los judíos. También en algunos casos los perros salvajes podían comer carne humana, huesos, y entonces es un animal, el perro, que se equipara con el cerdo. O sea, en la Biblia es un animal impuro. En el Antiguo Testamento el apelativo perro muerto es un insulto muy despectivo. Incluso en el medio semítico, en el ambiente semítico, todavía en árabe, en el idioma que nosotros utilizamos, que viene de la misma raíz del hebreo, tiene la misma raíz, perro en árabe se dice kalb, es un insulto terrible. Yo me quedé impresionado. Uno de los insultos más terribles es kalb, perro, o kalb ibn kalb, perro hijo de perro. Es más terrible que en nuestras lenguas, en nuestros idiomas. En la Biblia, por ejemplo, una de las peores condenas es la de ser dado de comer a los perros una vez muerto, como les ocurrió a Ahab y a Jezabel a causa de sus iniquidades. Son los adversarios de Elías. Al perro se compara el necio, el pecador también. Al perro se compara también el pecador, el pecador que vuelve a su pecado, a su vómito. Los enemigos paganos también son comparados con perros. Pero la Biblia tampoco carece de referencias positivas. Recordemos el perrito que acompaña a Tobías en su maravilloso viaje que será la salvación para sus familias. Tobías será acompañado por el ángel Rafael y un perrito. ¿Por qué? No me detendré en ello. Yo tengo una idea, hay muchas hipótesis, pero se trata de algo misterioso que por tanto nos invita a investigar. Jesús en el Nuevo Testamento exhorta a no dar las cosas santas a los perros, y luego en el Apocalipsis a los que son expulsados del reino se les llama los perros, de los que los cristianos deben cuidarse. Fuera los perros. Como dice San Pablo, guardaos de los perros. Se dice en Apocalipsis, fuera los perros, y en San Pablo, guardaos de los perros. Luego, también en la literatura rabínica, aunque no faltan referencias positivas a los perros, en general son considerados negativamente. Hay varios textos, por ejemplo, en el Midrash, que se llama Pirkei de Rabbi Eliezer, se equipara precisamente a los paganos con los perros. Se le llama perros en el capítulo 29. Un hombre que come con un idólatra es como uno que come con un perro. Es terrible, ¿eh? Los perros, o sea, los incircuncisos, son considerados como perros. Y un hombre no puede comer con un pagano, con un idólatra, sino es como un perro. Interesante, porque Jesucristo aquí entra, o sea, está en una casa de una pagana. ¿Por qué esta aversión a los perros? También hay una razón histórica, no puedo ahora extenderme demasiado, pero en los cultos paganos cananeos, y esta mujer, según Mateo, era cananea, se santificaba a los perros de cierta manera. Por ejemplo, se han encontrado, fijaos, cientos de tumbas de perros en Ashkelon, en la costa sur de Israel, muy cerca, desgraciadamente, a Gaza. Pero también en Tiro, en la costa norte del actual Líbano, es así. Yo he visitado estas tumbas de perros en Ashkelon, es interesante. O en Egipto, por ejemplo, se veneraba a los perros y se han encontrado miles de perros momificados. Así que esto es un poco el trasfondo, puede ser también una razón histórica. Pero ahora vamos a la cosa más importante, así termino y seguimos en el próximo episodio. Sin embargo, Jesús dice una frase muy fuerte a esta mujer pagana. ¿Por qué dice esto Jesús? Jesús pone a prueba a esta mujer,
Podríamos decir que Jesús no es un bonachón neurótico que solo pone palabras sensibleras, dulces. Claro que Jesucristo era muy dulce, pero Él sabe también dirigirnos palabras duras para ponernos a prueba. Palabras muy fuertes que nos descolocan, porque siempre queremos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Los que quieren un Dios absolutamente justo, porque a lo mejor quieren venganza, y los que quieren un Dios totalmente bueno, o sea, claro que Dios es bueno, pero meloso por sus propias razones. Pero Dios no se encasilla. De hecho, en el Antiguo Testamento no se podía hacer una imagen de Dios porque Dios está más allá de nuestros esquemas e imágenes humanas. Entonces, ahora, antes de terminar, hacemos una otra pausa, escuchando un canto que es maravilloso, el último capítulo del libro del profeta Isaías, que es una profecía: yo vengo a reunir a todas las naciones, y esto se ha realizado en Jesucristo. En los primeros apóstoles, en su evangelización. Por eso también el Papa León desde el comienzo nos ha invitado a la misión, el que fue y es un misionero, y así se puede realizar en nuestra vida, también en nuestra iglesia, que esta salvación es para todos, para todas las naciones. Yo vengo a reunir todas las naciones. Vamos a rezar con este canto. Vengo a reunir a todas las naciones, vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos una señal y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria, para que anuncien mi gloria.
Entonces, como estábamos diciendo, Jesús pone a prueba a esta mujer. Con esta dura palabra, no es bueno quitar el pan a los niños para dárselo a los perritos. Pero la humildad abre el cielo. Aquí entramos inmediatamente en una palabra que es también para nosotros, que voy a profundizar más en el próximo episodio. Esta mujer pagana, sirofenicia, cananea o griega, según el caso con 3 apelativos, en cualquier caso, una mujer ciertamente pagana no se considera digna ni merecedora de nada. Por eso, precisamente, hay un texto maravilloso de San Doroteo de Gaza que me impactó mucho y que dice que el problema del hombre es que no se culpa, no se considera indigno. Ciertamente esta mujer ha encontrado a Jesús, pero es Jesús quien finalmente ha encontrado a una mujer que no se considera merecedora de nada, que no se arroga derechos ante él, se contenta con las migajas que caen de la mesa, da una respuesta brillante que vamos a profundizar la próxima vez. Dice, sí, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Esta mujer no se hace víctima, no se hace la víctima. Ciertamente podría haber replicado a Jesús, siendo pagana, de cultura griega, estaba ciertamente en una situación de superioridad civil y cultural, quizás incluso económica respecto a un Galileo, como dicen algunos exégetas, algunos intérpretes. Y en cambio esta mujer es como si dijera, es verdad, Señor, quizás no tengo derecho a la salvación. No tengo derecho a la gracia, al pan de Dios, pero puedo recibir las migajas. Es lo contrario de la actitud de los nazarenos que se consideran en la sinagoga de Nazaret con derecho a los milagros de Jesús, porque es su conciudadano, tiene su sangre, tienen a Jesús en el bolsillo, como algunos de nosotros. Si recuerdan el episodio del Evangelio de Lucas al comienzo del ministerio público de Jesús, esta mujer, en cambio, se parece mucho al centurión pagano, él también de Cafarnaún, que dice esta frase mágica, por así decirlo, maravillosa, que hoy podemos decir nosotros a menudo y que decimos en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, no soy digno, Señor, de que entres bajo mi techo. Dice él, soy un pagano. Ni siquiera quería que Jesús entrara en su casa para no mancharse, y así esta mujer. La actitud de esta mujer es lo contrario de la jactancia, de la vanidad, de la necesidad, del derecho a la salvación, del derecho al sacramento. Debo recibir el pan eucarístico, es mi derecho, en el estado en que me encuentre. Desgraciadamente, esta actitud está muy extendida entre nuestros cristianos, entre los intolerantes. Y muchas veces, si somos sinceros con nosotros mismos, también nosotros nos sentimos con derecho a la salvación en algún momento. Esta mujer cananea sirofenicia, en cambio, no se considera con derecho. No se deja desanimar por la dura respuesta de este maestro de Jesús. Esta mujer podría haberse echado atrás o haberse enfadado, pero en lugar de eso no cede, sino que pasa al contraataque y lo hace con gran inteligencia, con brillantez, retomando las mismas palabras de Jesús y dándoles la vuelta con gran garra, con gran valentía. Podemos decir que esta mujer pagana conoce bien a los perros domésticos. Sabe que no son animales para alejar o ahuyentar, sino que pueden entrar en la casa y pueden quedarse debajo de la mesa mientras comen pan, mientras los hombres cenan. Esta mujer dice, sí, yo también estoy dispuesta a esto, para que mi hija se cure, para tener la salvación, para obtener esta gracia. Estoy dispuesta a ponerme debajo de la mesa, no para comer, no para ocupar el primer lugar. Y así puede decir, Señor, hasta los perritos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Parece increíble, pero es la única vez en Marcos donde alguien usa el apelativo Kyrios, Señor, la única vez. Piensen que en todo el Evangelio de Marcos, la única que usa este apelativo, Señor, Kyrios, es la mujer sirofenicia. Y por esto se parece tanto al centurión pagano de Marcos, que reconoce a Jesús bajo la cruz y lo llama Hijo de Dios. Es un centurión pagano en Marcos que bajo la cruz reconoce a Jesús y dice la más linda profesión de fe, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Sí,
La salvación es para todos, es para nosotros, para los más paganos, para los más pecadores, quizás para los más alejados, para algunos de nosotros que quizás hoy nos consideramos no merecedores, indignos, por la razón que sea. El Evangelio de Marcos es muy sensible a los paganos. Esta mujer ha comprendido que el corazón de Dios no tiene fronteras, que el corazón de Dios está abierto para ella, que hay migajas para ella, que la mesa de Dios es grande, es inmensa, es infinita, hay pan para todos, para los niños y para los perros, para los judíos y para los paganos. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. Rezad por nosotros y por la paz de Jerusalén. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Pedid la paz para Jerusalén. Muchas gracias y a la próxima. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo caricia, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי